Muy buenos días, estimado docente. Nosotros somos el grupo número 1 que va a exponer el tema 5, que habla acerca de las acciones de defensa, los procedimientos comunes para este, y asimismo estaremos desarrollando también un poco acerca de la sentencia constitucional. Bueno, para empezar, en primera instancia, los integrantes de este grupo son John Álvaro Bautista Calderón, Soledad Fuentes Quisbert, Lisbeth Adriana Saúa, Gabriela Daisy Tola Aranoca y asimismo mi persona, Cristal Encarnación Rojas Quisbert. Como señalaba anteriormente, los temas que vamos a desarrollar en este día son los siguientes. En primera instancia, vamos a hablar un poco acerca de los artículos 1 al 10 del Código Procesal Constitucional, en el que estaremos tocando temas como ser las disposiciones generales, algunas facultades especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional, tal como ya lo habíamos estudiado en clase, pero en esta mañana ya estaremos viendo un poco más acerca de investigaciones que hemos desarrollado para poder acotar al trabajo que hemos desarrollado. Bueno, asimismo estaremos hablando de algunas resoluciones, efectos y también las ejecuciones. Después de hablar un poco de ello, también desarrollaremos lo que viene a ser los principios procesales de la justicia constitucional, donde también estaremos hablando de las facultades especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional y el deber de cooperación y colaboración con los demás órganos e instituciones que son sujetos públicos y a la vez sujetos privados. A su vez, estaremos yendo un poco vamos a hablar acerca del tema número 2, que también abarca el tema número 5 que vamos a desarrollar, que abarcan los artículos 11 al 23 del Código Procesal Constitucional. Específicamente hablaremos de algunas resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, algunos efectos y su ejecución. De tal manera, ya vamos a pasar a la siguiente unidad, que también son los artículos 29 al 45 de nuestro Código Procesal Constitucional, en el cual estaremos hablando también de algunas reglas generales, improcedencias, la comparecencia de terceros, la competencia de jueces y tribunales. Aquí ya estaremos desarrollando un poco acerca de cuáles son los procedimientos comunes a las acciones de defensa. De igual manera, como lo señalaba anteriormente, vamos a investigar un poco más y vamos a hacer que este trabajo sea un poco más fructífero de lo que ya hemos ido avanzando en clase. Bueno, y también estaremos hablando, como lo señalaba, los artículos del 29 al 45, donde hablaremos de los requisitos para las acciones, medidas cautelares, actuaciones previas, ejecuciones inmediatas, y también vamos a hablar del cumplimiento de dichas resoluciones. Ya para terminar, también estaremos hablando de algo muy importante, que es la Sentencia Constitucional 0846 del año 2012. Para poder hablar de esta sentencia, bueno, en primera instancia vamos a tocar varios puntos fundamentales que verdaderamente van a acotar lo que vamos a ir exponiendo en adelante. Por ejemplo, si vamos a hablar del procedimiento común a las acciones de defensa, en este caso estaremos hablando con esta sentencia de la acción de amparo constitucional, entonces veremos cómo se están manejando estas acciones, cómo van dichos procedimientos y vamos a hacer que fundamentalmente se pueda entender dicha sentencia con algunos ejemplos, aclaraciones y demás. Por ello, en esta sentencia lo haremos en primera instancia la estructura general, la estructura de la parte normativa que contiene esta sentencia, la problemática, los fundamentos jurídicos de dicha sentencia, el sustento legal, un sustento doctrinal, mencionado también algunas jurisprudencias, la ratio decidendi y demás. Bueno, ya de una vez empezando con este tema número 5, el cual es muy interesante y esperamos que pueda entenderse de la mejor manera. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de cuáles son las acciones de defensa y para ello mi compañero John Bautista Calderón va a exponer este tema. Nuevamente, los repito, vamos a hablar acerca de cuáles son las acciones de defensa. Compañero John Bautista, adelante. Hola, doctor. Mi nombre es John Álvaro Bautista Calderón y antes de desarrollar el Código Procesal Constitucional tenemos que saber ciertas nociones previas. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones de defensa? En ese sentido, podemos decir que las acciones de defensa son 5. Tenemos la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. La acción de amparo constitucional, la de protección de privacidad y la de cumplimiento tienen una regulación muy similar, a diferencia de la acción de libertad que tiene un tratamiento especial. Ahora bien, vamos con el Código Procesal Constitucional. Empecemos por definir cuál es el objeto de este código. En palabras muy, pero muy simples, podemos decir que este código regula los procesos constitucionales ante el TCP.
y las acciones de defensa, ya sean de los jueces o tribunales competentes. Ahora bien, el TCP en su labor de interpretar aplicará con preferencia dos cosas. ¿Cuál es la primera? La voluntad del constituyente y la constitución política del Estado. Ojo, pero asimismo podrá aplicar lo que es la interpretación sistemática de nuestra Constitución y la interpretación según los principios constitucionales. Bien, también es importante mencionar un detalle, ¿no? Que es el TCP pues, básicamente podrá aplicar derechos reconocidos en nuestra Constitución, pero esto será de acuerdo a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, obviamente. Ahora bien, ojo, esto es muy importante. En caso de que esos tratados declaren derechos que no están en nuestra Constitución, se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Además, como otro dato muy importante, es que siempre se presume la constitucionalidad de toda norma, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucional. Ahora bien, vamos con los principios de este Código Procesal. Básicamente tenemos 8 principios. Aquí podemos hacer referencia a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, los jueces, los tribunales. En el momento de impartir la justicia constitucional se tienen que regir bajo principios. ¿Cuáles son los principios? Lo podemos ver aquí en pantalla. Como primero tenemos la conservación de la norma. Esto es muy fácil de explicar. Básicamente yo les pediría que se imaginen una ley, ¿no? Una ley, no sé, cualquiera que sea. Esta ley que admite diferentes interpretaciones, no sé, como A1, A2, A3, A4, etc. Ahora bien, si esta ley bien admite varias interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional siempre se va a ir por la interpretación que sea compatible con la Constitución. Ahora vamos con la dirección del proceso. Esto es igual, básicamente nos dice que se deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correlativos necesarios. Ahora, tercero, impulso de oficio. Esto se refiere a que las actuaciones procesales se realizarán sin necesidad de que las partes lo pidan. Y la celeridad, que es un principio que básicamente le hemos tocado mucho, es que obliga a resolver los procesos evitando retrasos. Como quinto tenemos el no formalismo. Esto es simple, ¿no? Ya que nos dice que solo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias. Ahora vamos con la concentración. Nos dice que en un proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles. Como penúltimo principio tenemos la motivación. Esto igual es fácil, nos dice que obliga básicamente a fundamentar y argumentar un fallo, ya sea de forma jurídicamente razonable. Y por último principio tenemos la comprensión efectiva. Básicamente esto nos dice que toda resolución debe ser de fácil comprensión. Y, ojo, esto no solo es para las partes que están en el proceso, ¿no? Sino tiene que ser de fácil comprensión para la población en general. Ahora sí nos vamos con las facultades especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional. Aquí básicamente los órganos, las instituciones públicas, las personas naturales, personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, cooperan o colaborarán con el TCP. No sé, por ejemplo, tienen que cooperar cuando el TCP necesita un documento para dar solución a un proceso constitucional. Ahora, también podemos mencionar sobre la acumulación. Esto igual es muy interesante, la verdad. Básicamente es que el TCP puede ya sea actuar de oficio o a petición de partes, disponer la acumulación de aquellos procesos relacionados entre sí, es decir, procesos que están conexos. Ojo, es muy importante decir que esto lo pueden hacerlo siempre y cuando no provoque atrasos innecesarios. Ahora bien, si bien ya sabemos que el TCP puede ser todo esto de la acumulación, es importante mencionar que la determinación de acumulación de procesos corresponderá a la comisión de admisión. Ahora bien, vamos con las audiencias públicas y medidas cautelares. El TCP, antes de pronunciar la resolución, podrá señalar audiencia pública. Y uno se preguntará, ¿para qué? ¿No? Pues esto es simple, para que las partes fundamenten sus pretensiones. Y cuando estas partes fundamenten sus pretensiones, van a ser escuchados por el TCP, el cual, si ya bien lo puede ver conveniente, puede formular preguntas. Ahora bien, es importante decir que esta audiencia concluirá sin ningún pronunciamiento sobre el fondo de la causa. Ahora bien, y sobre las medidas cautelares del TCP, a través de la comisión de admisión, podrá determinar las medidas cautelares, que considere obviamente necesarias.
Es importante mencionar que esto ya puede ser de oficio o a petición de partes. Ahora vamos con lo siguiente. El TCP emitirá ciertas resoluciones. En sí son tres. Tenemos lo que es las sentencias constitucionales, las declaraciones constitucionales, los autos constitucionales. En las sentencias constitucionales básicamente son las que resuelven las acciones, demandas, recursos, así como la revisión de las acciones de defensa. Es por eso que antes de empezar esta discusión mencioné cuáles son las acciones. Segundo, las declaraciones constitucionales. Básicamente estas son adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al TCP. Los autos constitucionales. Estas son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento, cumplimiento y otras que se emitan en el desarrollo del proceso. Vamos con lo siguiente. La sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá procesos por mayoría de votos. Pero ojo, esto es de sus miembros presentes. ¿Ok? Los magistrados podrán firmar voto disidente o en su caso aclaración de voto, pero debe estar fundamentado cuando sus criterios jurídicos no sean coincidentes con el de la mayoría. También es importante mencionar que los magistrados no podrán excusarse de fallar. No sé, como pueden alegar insuficiencia, ausencia o oscuridad de la norma, ¿no? O sea, no pueden hacer eso, o sea, no pueden excusarse. Vamos con lo siguiente, y la aclaración, la citación o notificación, perdón. Este igual es súper fácil de explicar, ya que las sentencias, las declaraciones y otros constitucionales que ya les había mencionado anteriormente van a ser notificados mediante cédula. Pero uno se preguntará, ¿en dónde, no? Y esto igual es muy simple. Esto procede en las oficinas de notificación del TCP. Pero como si esto no fuera suficiente, el TCP hará conocer a las partes en sus correos electrónicos, personalidad de cada uno, el contenido de las sentencias, autos y declaraciones constitucionales. Y cuando se trate de sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad, se notificarán en la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahora bien, vamos con la aclaración, enmienda y complementación. Esto es muy interesante, ya que las partes, dentro de 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, podrán solicitar tres cosas. Uno, se precise conceptos obscuros, corrija errores, subsane omisiones, y también el TCP, esto puede actuar de oficio, ojo, dentro de las 48 horas siguientes, igual a la notificación de la resolución, podrá hacer tres cosas. Una, aclarar, enmendar o complementarla en temas estrictamente formales. Ojo, esto es muy, pero muy importante. Todo esto es sin afectar el fondo del fallo emitido. Ahora, a ver, ¿qué pasa con las sentencias con calidad de cosa juzgada? Las sentencias que declare la inconstitucional de una norma, ojo, esto es muy importante, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada. Pero además ni se revisarán los actos realizados con la norma que antes era constitucional. ¿Okay? Vamos con esto. Las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio. Repito, obligatorio. ¿Para quién? Para las partes que intervinieron en el proceso constitucional. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Las que son dictadas en las acciones de inconstitucional, ya que como es lógico, la misma tiene un efecto general, o sea, no solo es para las partes. Ahora también es importante mencionar que las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones emitidas por el TCP constituyen jurisprudencia. Ahora vamos con la ejecución. Como claramente lo vemos en las diapositivas, la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. Ahora, corresponde al TCP conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución. Posteriormente vamos a desarrollar, esto es muy interesante, en las siguientes diapositivas. Cumplimiento de resoluciones. El TCP, los jueces, los tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de dichas resoluciones. Bajo ese entendido podrán hacer tres cosas. Uno, requerir la intervención de la fuerza pública. Como segundo, pueden remitir los antecedentes ante la autoridad administrativa con el fin de sancionar a quien corresponda. Y como tercero, podrán imponer multas progresivas a la autoridad que imponga sus decisiones. Bien, ahora vamos con la publicación. Esto igual es muy fácil,
Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicarán en la Gaceta Constitucional. Eso es algo obvio, ¿no? Pero además el TCP difundirá sus resoluciones, ya sea además de los mecanismos electrónicos, como ya les había mencionado anteriormente, también lo harán a través de los medios que ellos vean conveniente. Ahora vamos con algo que en lo personal me gusta mucho, que son las causales de excusa. Pero para empezar a desarrollar esto tenemos que decir, ¿qué es una excusa? Es básicamente cuando el juez se aparta de un proceso en razón de un impedimento legal. Ahora, en este Código Procesal Constitucional tenemos 8 causales de excusa. Como primero tenemos el parentesco con una de las partes, ¿no? Esto básicamente es hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Como segunda causa tenemos a la relación de compadrazgo que puede tener una persona con una de las partes, a la relación de padrino o ahijado, ¿no? Como la tercera tenemos tener procesos pendientes con alguna de las partes. Ojo, con esto siempre que no hubiera sido para inhabilitarlo, ¿no? Ojo con eso. Como cuarta tenemos haber sido abogado, mandatario, testigo, básicamente haber participado en el proceso que debe conocer o en cualquier función que comprometa su imparcialidad. Vamos con las otras 4, que son haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada, eso es igual muy obvio, tener amistad íntima, enemistad u odio con alguna de las partes. Pero sobre esto podemos decir que en ningún caso producirá la excusa por ataques u ofensas que se hacen al magistrado, no sé, al vocal o al juez, después que hubiera comenzado a conocer el asunto, ¿no? Como penúltima causa tenemos que ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes. Y como última causal de excusa tenemos que al ser o haber sido denunciante o querellante contra una de las partes, o denunciado o querellante por cualquiera de estas con anterioridad a la iniciación de la causa. Ahora bien, los magistrados comprendidos en cualquiera de las causales que acabo de mencionar deberá apartarse en su primera actuación de oficio. Además, es importante mencionar que todo acto o resolución posterior del magistrado excusado dentro de la misma causa será nulo. Pero ahora, ¿qué pasa con el magistrado que no se excusa? Es decir, con el magistrado que no se aparta del conocimiento de la causa. Pues esto en simples palabras, dando respuesta a esta pregunta, este magistrado será pasible de responsabilidad penal. Procedimiento de las excusas. Con esto cierro. Cuando se trata de un magistrado del TCP, la excusa se presentará ante la comisión de admisión, que la remitirá a la sala plena del TCP. Ahora bien, en un plazo de 48 horas, la sala plena resolverá la excusa mediante auto por mayoría de votos. Ahora, aquí hay 2 caminos después de esto. Si la excusa fuera declarada legal, si la excusa fuera declarada ilegal. A ver, empecemos por la ilegal. Si se declara ilegal esto, el magistrado reasumirá el conocimiento de la causa. Así de simple. Y si la causa fuera declarada legal, se sustituirá al magistrado excusado del conocimiento de la causa. Un saludo, mi nombre es Soledad Dian Fuentes Kisbert. Continuando con el video expositorio y la continuación del tema, es importante saber el procedimiento común que se debería llevar a cabo sobre las acciones de defensa, las cuales estas deberán ser interpuestas ante un juez o jueza y tribunal de garantías, que deberá tener algunas reglas generales en este largo procedimiento, como ser las condiciones, y además cabe decir que existen algunas excepciones. La interposición de la acción, en el caso del amparo constitucional, la acción popular, la acción de cumplimiento, la acción de protección a la privacidad, deberá ser estrictamente de manera escrita. Sin embargo, con respecto a la acción de libertad, que como sabemos y como hemos estudiado, tiene un tratamiento muy especial, dado que defiende o protege lo que es el derecho a la libertad, a la integridad física de una persona. Esta deberá ser interpuesta de manera oral si es que fuera necesario, aunque también puede ser interpuesta de manera escrita. La asistencia de un abogado. En caso de no contar con un representante jurídico, en las 4 acciones de procedimiento o de tratamiento común, el juez o jueza otorgará un defensor público otorgado por el Estado.
Sin embargo, la acción de libertad no será necesario un abogado. La comunicación fluida. En caso de la audiencia pública, ya en una fase más avanzada, en caso que las partes fueran de lengua extranjera o lengua nativa, se dará un traductor para una comunicación fluida entre las partes, tanto accionante, accionado, como las partes expositoras y los jueces. El expediente escrito y estará integrado por 7 puntos muy relevantes, que es de memoria. Los documentos será transcrita en protección oral. En el caso de la acción de libertad, como fue interpuesta oralmente, deberá ser escrita en un acta. La auto de admisión o providencia que éstas emitan, además de la notificación que debidamente debe de corresponder, el informe o la presentación, la notificación que corresponde, las audiencias públicas o la acta, la resolución del juez o el tribunal. Es decir, siguiendo con las reglas generales, los plazos son perentorios. Es decir, que no debe existir un receso o un descanso hasta no emitir una resolución, que en el caso de las 4 acciones de procedimiento de tratamiento común serán en los días hábiles de lunes a viernes. En el caso de la acción de libertad serán días calendarios que estarán integrados o se contarán los días sábados y domingos. Las citaciones correspondientes que se darán en todas las acciones serán mediante personal o la cédula de la misma. En todo caso, estas acciones no podrán ser admitidas si existe con anterioridad una cosa juzgada constitucional. Esta no tendrá procedimiento alguno. Las intervenciones en las acciones podrán ser de los ministerios públicos, de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, en ambos casos. Ahora yéndonos al verdadero procedimiento, además de las reglas generales, esta cuenta con 4, que es la fase de admisión, la fase de debate, la fase de decisión y la fase de revisión. Las 3 primeras fases están a nuestro alcance, pero la última fase, la fase de revisión, está encargada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el intérprete último de la Constitución Política del Estado, o también llamado el legislador negativo. Puesto que así llegamos a la primera fase, la fase de admisión, donde ésta revisa aquellas reglas generales, los requisitos que se debería tener. Esta fase de admisión es por los jueces constitucionales, donde cuestionan la acción de defensa, donde pueden existir algunas causales de improcedencia, en este caso la acción de amparo constitucional o la acción de cumplimiento, así faltando el artículo 33, 53 y 63 del Código Procesal Constitucional. En caso que uno de estos requisitos faltara en la acción, se podrá subsanar en un plazo de 3 días. Es decir, si en esta acción de defensa faltó un mínimo o un requisito, se podrá resolver en un plazo de 3 días, donde los jueces constitucionales en el plazo de 2 días emitirán al Tribunal Constitucional y volverá a la fase, será revisado nuevamente para seguir con la siguiente fase. En caso de improcedencia, si es que se detecta la improcedencia de una de las acciones, tendrá impugnación en 3 días. En caso que no se realice esta impugnación, el juez o tribunal de garantías procederá al archivo de obrados, es decir, que ya no habrá más procedimiento y es ahí donde termina el procedimiento. Otras causales o las presencia de terceros. Puede intervenir cualquier persona, natural o jurídica, que tenga voluntad o interés legítimo en esta acción, donde el juez desestimará si es necesario convocar a terceros para que se haga el debido cumplimiento del derecho que se haya considerado vulnerado. Asimismo, la competencia y jurisdicción que deben tener. La acción de libertad
como sabemos, tiene un tratamiento especial, podrá ser interpuesta ante cualquier juez, tribunal competente en materia penal. Es muy importante recalcar eso. ¿Qué podría hacer en materia penal? Las demás acciones de defensa, la acción de amparo constitucional, la acción de protección a la privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular serán ante cualquier tribunal competente. En las capitales del departamento, dentro de los 20 kilómetros, será en la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia ante los juzgados públicos. En el caso que la vulneración de derecho sea fuera de este capital o fuera de los 20 kilómetros, será interpuesta a los juzgados mixtos o juzgados públicos mixtos. Por otra parte, la vulneración del derecho se hará esta interposición en el lugar y donde exista el juez tribunal de garantías. En caso que exista la ausencia de autoridad y la persona vulnerada que desea interponer esta acción, podrá aproximarse al juez o tribunal de garantías que parezca más cercano por razones de cercanía territorial. En caso que la vulneración sea realizada fuera de la residencia, se podrá interponer esta acción donde sea su domicilio. Por otra parte, los requisitos para la acción, que también son unas causales de inadmisibilidad. Como bien ya habíamos estudiado antes, las causales de improcedencia y ahora las causales de inadmisibilidad, donde deberá contener nombre y apellidos y datos generales que interponen acciones del accionante, el nombre o domicilio contra quien se dirige la acción, del accionado o demandado, el patrocinio de abogado defensor público, la relación de hechos, es decir, los hechos que han causado que esta acción tenga un nacimiento, la identificación de derechos o garantías que fueron vulneradas, la solicitud de medidas cautelares, las pruebas y la petición que pide. Aparte de ello, es muy importante resaltar que las medidas cautelares, como lo define un gran estudioso del derecho, Manuel Osorio, en su diccionario jurídico de ciencias políticas, jurídicas y sociales, nos señala que estas medidas cautelares son dictadas mediante providencias judiciales, que tendrán el fin de asegurar el derecho efectivo en el caso de un legítimo en el que reconozca la legitimidad de tal derecho. Entonces vemos que estas son unas medidas para cumplir un derecho. El juez podrá decidir en oficio o de parte aquella medida cautelar, así evitando la consumación, la restricción o la supresión, incluso la amenaza de un derecho a una garantía constitucional. Por otra parte, ya en la segunda fase, la fase de debate, es donde no se ha detectado una causal de inadmisibilidad y una causal de improcedencia. Es decir, que la acción de defensa no tiene ningún error de fondo o de forma. Esta básicamente consiste en la audiencia oral, que deberá ser realizada en el juez o tribunal de garantías, donde se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento. Es muy importante señalar que esta audiencia pública, según una fuente confiable de jurisdicción y derecho, ARECEP, señala que es una instancia de participación de la ciudadanía para conocer una petición y tarifa que se está permitiendo. Interpretando este breve concepto, podríamos decir que la audiencia pública es donde se pueden interponer las acciones manifestando sus intereses, sus vulneraciones o cualquier incomodidad que éstas tengan, donde se deberá seguir con el procedimiento antes o previo. Deberá ser oral y su desarrollo constará en un acta, deberá ser todo debidamente escrito. Además, cabe resaltar que la insistencia de las partes no impedirá el desarrollo de la acción. Con ello decimos que si en la audiencia pública no presencian las partes accionado o accionante, esta no es una causal de postergar esta audiencia. Además, se dará la lectura a la acción y al informe o la contestación debida. Por otra parte,
Se escucharán a las partes, en la exposición de las partes, sus peticiones, sus consideraciones de derecho vulnerado con el representante jurídico, además de algunas instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría. Además, las partes podrán aportar las pruebas. En el caso que existan algunas pruebas que ameriten ser interpuestas, el juez accederá a la verificación de estas mismas. El juez desestimará cuando crea necesario las partes impertinentes. Las preguntas que se crean oportunas para resolver casos serán dadas sin ninguna fuerza. Además de ello, no podrán detectarse recesos para dictarse la resolución e incluso sería necesario habilitar horas extraordinarias. La resolución o condena que deniegue o tutele, la resolución va a conceder o denegar la tutela solicitada. Emitida oral, esta será emitida oralmente en la audiencia e inmediatamente ejecutada. Además, esta resolución podrán tener las partes una fotocopia legalizada. Podrán solicitar una aclaración o enmienda en complementación en 24 horas. En caso de existir dudas sobre esta resolución comprometida oralmente, se podrán hacer las preguntas o algunas aclaraciones en un plazo de 24 horas a partir de la ejecución de la resolución. Asimismo, este procedimiento con respecto a todas las acciones de defensa con actos previos, el juez o tribunal de garantías podrá señalar el día y la hora para la debida audiencia pública. La notificación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en las reglas generales, será personal o mediante cédula. Y en el caso que exista algunas pruebas, las mismas deberán ser verificadas y presentadas en la audiencia. La interposición de terceros será mediante notificación para los interesados en esta audiencia. La parte accionada podrá contestar a la acción de defensa o incluso informar. Por otra parte, el contenido de la resolución, donde se ha hecho en la fase de debate, deberá tener algunos contenidos específicos y necesarios, la cual deberá ser escrita, deberá tener el título y la fecha de la resolución en la que fue dada, evidentemente la identificación del accionante, de la persona que se considera que sus derechos han sido vulnerados, la identificación de la autoridad u órgano accionado, la relación de los antecedentes procesales, asimismo la relación de los hechos o fundamentación de derecho, es decir, aquella jurisprudencia que fue utilizada, además de la decisión del juez o jueza o tribunal de garantías. Esta misma resolución puede conceder o denegar el derecho o la acción. Así, pasando a la tercera fase, la fase de decisión, será encargada por la comisión, es decir, por el juez o tribunal de garantías, o mejor llamado los jueces constitucionales, donde esta acción será emitida en un plazo de 24 horas al Tribunal Constitucional Plurinacional. En el caso de existir un auto de aclaración, de igual manera deberá ser emitida. La responsabilidad y la petición. En el caso que en esta resolución emitida se verifiquen algunos daños o alguna responsabilidad, incluso civil o penal, deberá indemnizar daños y perjuicios por el Tribunal Constitucional en un plazo de 10 días, donde será un término de prueba, remitiendo los antecedentes. Si esta responsabilidad civil o penal se detecta que ha hecho un funcionario público, el tribunal o juez ordenará la remisión de una copia de resolución máxima autoridad administrativa, que en este caso son los recursos humanos. Asimismo, es importante mencionar que la resolución de esta debe ser una ejecución inmediata y cumplimiento de la misma. La resolución deberá ser ejecutada al Tribunal Constitucional y también debe ser de rapidez de cumplimiento, donde este mismo el Tribunal Legislador Negativo adoptará las medidas necesarias
para la protección del derecho con el cual se ha interpuesto la acción. Se va a requerir de la intervención de la fuerza pública si es que fuera necesario. La imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente. Además, es importante mencionar la última fase, la fase de revisión encargada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde prácticamente, como el título mismo lo dice, revisan esta resolución para ver si es procedente en caso que no lo fuera, donde debidamente se hará el registro, sorteo, además los plazos para la revisión y la resolución de una sentencia. El registro, la acción de defensa será emitida al tribunal legislador, el último intérprete en un plazo y este mismo en un plazo de 10 días lo mandará a la comisión de admisión, donde la comisión de admisión será un debido sorteo, mediante el cual elegirá al magistrado o a la magistrada relator. Además de la sala deberá conocer la resolución de acción de defensa, los plazos para la revisión y la resolución de la acción. Como bien sabemos, la acción de libertad tiene un tratamiento especial, por ello es que su plazo es de 20 días. Y de las demás acciones, la acción de amparo constitucional, la acción de protección a la privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular tendrán un plazo de 10 días. Ambos podrán ser ampliados en la mitad de ellos. Pasando a un punto importante donde en esta fase de revisión se emitirá una sentencia y esta sentencia puede confirmar o revocar, es decir, sostener o denegar esta resolución, donde podrá ser en todo o en parte del juez o juez de origen. El contenido de esta debida sentencia de la acción de defensa deberá tener argumentos de hecho y argumentos de derecho. Además, cabe decir que esta sentencia formará o tendrá partes como el título y las formalidades de la sentencia, es decir, la identificación del accionado o la accionada, los antecedentes con relevancia jurídica, aquellos hechos que han sido para interponer esta acción, las conclusiones del Tribunal Constitucional, los fundamentos jurídicos del fallo, todas aquellas fuentes de derecho que han sido utilizadas para la resolución de esta acción de defensa mediante una sentencia, y la conclusión o por lo tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional. Con fines de brevedad, este procedimiento común sobre las acciones de defensa se resume en un simple esquema. Cuando existe la vulneración de un derecho, se puede acudir ante salas constitucionales o los jueces tribunales de garantías, que esos dos son denominados jueces constitucionales, donde prácticamente pasan a la primera fase, que es la fase de admisión, donde estas respectivamente cuestionan o revisan la acción presentada. Revisan las causales de inadmisibilidad en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, el artículo 53 sobre la improcedencia. En caso de tener en la causal de inadmisibilidad, la misma se podrá subsanar en un plazo de 3 días, la cual, si esta es admitida, volverá a la sala de constitucional para volver a la fase de admisión. En caso de rechazo, ahí existe la finalización del proceso. Por otra parte, en caso de causal de improcedencia, se puede acudir a un auto motivado en un plazo de 3 días, donde se podrá hacer una resolución de la impugnación, y esta deberá ser emitida al TSP, a la Comisión de Admisión, donde tendrá 2 fases, la improcedencia y la procedencia. En la improcedencia es donde ya no puede continuar el procedimiento y esta otra finalización de un proceso, en la cual esta declarada procedente se continúa con el siguiente paso o la siguiente fase, que vuelve a la sala constitucional, y esta es en la fase de debate, donde se hará la remisión de pruebas, además de la audiencia pública, que será dada oralmente. Además, la resolución deberá ser emitida y ejecutada inmediatamente. Las aclaraciones, las enmiendas o el complemento. Finalmente, como
penúltimo paso en la fase de decisión, la fase 3, la misma que concede o deniega esa resolución. Esta se podrá hacer un término de prueba en 10 días. La resolución emitida, enmienda y ejecutada y de cumplimiento de resolución deberá remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional en un plazo de 24 horas, donde será la última fase, que es la fase de revisión encargada por el Tribunal Constitucional, donde la comisión de admisión en un plazo de 10 días sorteará al magistrado o a la magistrada que deberá conocer esta resolución que ya fue emitida. Y los plazos de revisión y resolución, como ya lo habíamos mencionado antes, en las demás acciones, acción de amparo constitucional, acción de cumplimiento, acción popular y la acción de privación de protección a la privacidad, son de 30 días, con las cuales se podrán amplar en un plazo de 15 días. En la acción de libertad será de 20 días con posibilidad de emplearse en 10 días. Esta sentencia constitucional puede confirmar o denegar la acción de defensa. Y esta puede ser en todo o en parte de la resolución del juez de origen. Y finalmente es así como se sigue este procedimiento, como que debería ser muy necesario para todos. Así llegando a la parte final del primer video, donde dimos a conocer puntos muy relevantes sobre el Código Procesal Constitucional, como las acciones de defensa en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el procedimiento común de estas debidas acciones. Proseguimos a presentar el QR del segundo video, donde explicaremos la sentencia constitucional plurinacional. September we met.